Es una satisfacción y un gran honor el poder celebrar hoy el día de la entrega de premios correspondiente al tercer certamen de poesía Florida Blanca y al primer certamen de relato para mayores de 65 años. Ambos certámenes han sido un éxito en cuanto a la calidad y la cantidad de trabajos entregados y queremos transmitir el orgullo que nos produce tan buena acogida a esta iniciativa, que nos anima además a continuar y si es posible mejorar en los años venideros. En la mesa nos acompañarán, ahora les digo, va a haber un concierto fantástico de dos excelentes artistas y luego se pondrá una mesa en la que nos acompañarán la concejala de Cultura del muy ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, doña Miriam Contreras, don Daniel Mustieles, vicepresidente de la Asociación y responsable del área de poesía de Florida Blanca, y los jurados de honor de ambos certámenes, doña Teresa Cardona, novelista de éxito, y en una buena proporción burriata, la otra proporción es alemana, y jurado de calidad en la sección de relato para mayores, y Mariano Rivera Pros, poeta, novelista, dramaturgo, y muy importante para nosotros, gran amigo y colaborador de nuestra asociación. Él, por parte de poesía. A los dos queremos agradecerles profundamente su colaboración y su asistencia. Nos honran también con su presencia nuestras concejalas, doña Patricia Partida y el concejal Jesús Muñoz. Y, por supuesto, mostrar la mayor gratitud por la presencia y el afecto a todos ustedes que nos acompañan esta tarde en este bonito acto. Igualmente es de rigor agradecer al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y dentro de él a la Concejalía de Cultura por las facilidades y el apoyo que nos brindan para celebrar este acto y otros muchos que tenemos durante el año. Disfrutaremos ahora inmediatamente, antes de la entrega de premios, de un concierto de guitarra clásica a cargo de Adelina Vidal Seara y Marta Viloria, extraordinarias artistas que han tenido la gentileza de colaborar con nuestra asociación en este día tan singular. Digamos de Adelina Vidal que desde el comienzo de su carrera como intérprete se ha dedicado de manera especial a la promoción y difusión de la música contemporánea. Formada en España y Austria, Adelina Vidal ha creado una visión personal de la técnica de interpretación guitarrística a raíz de los estudios realizados durante el comienzo de su carrera musical. En este sentido, podemos decir que ha sido pionera en la realización de proyectos con un claro hilo conductor que unificaba el repertorio incluido en sus programas. La presencia de mujeres compositoras en estos proyectos era habitual en un momento en que su corpus compositivo era prácticamente desconocido, anticipándose a la búsqueda e inclusión de su repertorio en los programas de concierto. Desde 2019 es miembro activo de la Asociación Mujeres en la Música y ha estrenado y es dedicataria de más de 80 obras. Han escrito para ellas algunos de los premios nacionales de música más importantes de España: Alicia Díaz de la Fuente, José María Sánchez Verdú, Marisa Manchado, Jesús Torres, y en el ámbito internacional Claudio Tupinambá, Jan Truller, Mario Marcelo May y un largo etcétera. Apostando por la interdisciplinariedad, actualmente está inmersa en dos proyectos que relacionan música y literatura: Sinestesia en torno a la generación del 27 y un concierto teatralizado sobre textos del siglo de oro, este último junto a la actriz y cantante Badía Albellati. En cuanto a Marta Viloria Carretero, inicia sus estudios musicales a la edad de 9 años con Adelina Vidal, con quien desarrolla su formación guitarrística. Posteriormente continúa su formación superior en Madrid, Salzburgo y Palma de Mallorca, donde recibe el premio extraordinario fin de carrera. Por último, realiza un máster de interpretación en Maastricht, en los Países Bajos. Ha estudiado bajo la tutela de Tomás Campos, Isabel Sievers, Pedro Mateo González y Carlos Marchioni.
y ha recibido clases magistrales de intérpretes como Marcos Socias, Antonio de Innocentis, Leo Brunner, Elena Casoli y Ricardo Beallén, entre otros. Durante su formación ha tenido oportunidad de tocar en espacios como el Museo del Romanticismo, el Café Berlín, la Residencia de Estudiantes y Centro. Actualmente inicia su trayectoria en España compaginando la interpretación con la docencia y forma un dúo de flauta y guitarra desarrollando su actividad camerística a través de interpretaciones de un repertorio variado. Bueno, pues con esta breve reseña que sirve para darles a conocer el prestigio de las estimadas intérpretes, vamos a dar comienzo al acto con unas palabras de Daniel Mustieles, que, como he dicho antes, es el responsable del área de poesía de la Asociación Florida Blanca y es el artífice de estos dos certámenes, que hará la presencia de los premiados, la entrega de premios y lectura de sus poemas y relatos. Espero que disfruten esta tarde de literatura y muchas gracias. La poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. Con esta contundente frase, el poeta chileno Nicanor Parra definía lo que para él, y sin saberlo también para nosotros, era la poesía. Podremos buscar la definición exacta de poesía y debatir una tarde entera sobre ella, y posiblemente al final de la misma no habríamos encontrado una solución concluyente. Pero sí estaríamos de acuerdo en lo que Parra dice: no podemos vivir sin poesía. Este sentimiento es el que nos ha llevado como asociación cultural a convocar por tercer año consecutivo el certamen de poesía Florida Blanca. Pero como somos inquietos y atrevidos, cualidades entre otras que debe tener la poesía y la literatura en general, este año decidimos dar un paso más en ese afán que tenemos de promover la lectura y la escritura y quisimos convocar, y lo hicimos, el primer certamen de relato para mayores de 65 años. Sentarse a escribir no es fácil. Existe una idea romántica del escritor llenando páginas con palabras manuscritas o sumergido en el incesante claqueteo de una máquina de escribir, pero, amigos y amigas, la realidad es un poco más amarga que todo eso. Y muchos de nosotros hemos sustituido esos nobles artilugios de escritura por el deslumbrante brillo de la pantalla del ordenador y esos malditos programas ofimáticos que nunca terminan de funcionar bien. Escribir un poema o un relato es una tarea ardua en la que uno pasa más tiempo repasando y corrigiendo que plasmando nuevas ideas. Y a veces, cuando cree que ha terminado y lo relee al día siguiente, todo lo que era brillo y musicalidad ahora es prácticamente un texto leído en otro sitio cientos de veces. Por eso mismo, presentarse a un concurso de poesía o de relato es un gran acto de orgullo y valentía que a nadie debe pasarle desapercibido. Detrás de cada poema, de cada historia que recibimos y que leemos con sumo cariño y respeto, hay otra historia, personal, de quien ha escrito esas palabras. Poetas que se esconden detrás de su poema para no exponer el dolor que de veras sienten. Algo así decía Pessoa, ¿verdad, Mariano? Personajes que se mueven por la hoja en blanco trazando en algo menos de 3 folios una breve historia que conmueva a ese misterioso lector o lectora que pueda tenerlo entre sus manos. Desde este atril al que hoy me asomo, solo puedo decirles una cosa, tanto a quienes han ganado como a quienes han participado. Sigan escribiendo, por favor. El mundo necesita menos guerras y más manos que escriban y que abracen nuestra imaginación. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, como hemos dicho, van a realizar el concierto nuestras dos artistas. ¿Ya tenéis la forma como lo vais a hacer? Pues cuando queráis. Venga, gracias.
Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Así comienza una de las joyas de la literatura española del siglo XX, Platero de Juan Ramón Jiménez. En 1960, un compositor italiano llamado Mario Castelnuovo Tedesco, exiliado en Estados Unidos a raíz de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, porque era judío de origen, decidió que ya estaba muy harto del mundo, de la condición humana, y qué mejor que dedicar su tiempo y su energía a los animales y la naturaleza. Entonces compuso 3 obras dedicadas precisamente a esto. El bestiario, para voz y piano, Platero y yo, para recitador y guitarra, y algo que se me acaba de olvidar. Sí, se me acaba de olvidar, lo siento mucho. Bueno, pues ya vendrá después. El caso es que las piezas en principio se tienen que interpretar con recitador, pero si el recitador no existe, el compositor ha dicho que podemos interpretarlo solo con la guitarra. Como todos conocemos la historia, más o menos, y la recordamos, iremos descifrando a través de la música todas las palabras, todo el texto. Voy a interpretar, para empezar, el número 1, que se titula Platero.
De los 138 capítulos que componen Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Castelnuovo Tedesco escogió 28. El que voy a interpretar a continuación se titula La arrulladora, es el capítulo número 40. La chiquilla del carbonero está sentada a la puerta de la choza, sobre una teja, y canta una copla a su hermanito. Es la hora de mayo, hace calor, el viento del mar se mueve entre la maraña de los eucaliptos y se oye la copla de la niña. Al final del capítulo, Platero, que estaba por allí manso por el campo, se queda adormecido. Y creo que es lo que nos va a pasar a todos, porque Castelnuovo Tedesco escogió una música que es una canción de cuna. Es lenta, sutil, muy tierna. Pero si nos quedamos dormidos no hay problema, porque luego vendrá Marta y nos despertará. Era la suite zoológica, por fin, para piano. ¡Qué barbaridad! Me faltaba la suite zoológica, la que tiene más animales. Por si hay algún estudiante de guitarra, es cordatura en 2 cuerdas, hay que cambiar la afinación habitual. Es un poco latoso. Creo.
el viento entre las copas. El viento. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por venir. Yo, a diferencia de Avelina, voy a tocar dos piezas independientes de dos compositores diferentes. Y en primer lugar tocaré una pieza de un compositor español que se llama Fernando Sor, compositor de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y esta pieza es el Opus 5, número 5 de su obra, que se conoce más bien comúnmente por andante largo, que precisamente es la indicación de tempo que el compositor escribió para tocar esta pieza, que sugiere un tempo y un carácter reposado y sereno propio de la música de salón que se interpretaba en ese momento, donde la guitarra tenía cabida. Espero que les guste.
así despertaremos por fin, porque voy a interpretar En los Trigales, que es una pieza de Joaquín Rodrigo, que seguramente a muchos de ustedes les resultará familiar el nombre por el famoso concierto de Aranjuez, que casualmente compuso un poquito después que esta pieza que voy a tocar hoy. Esta pieza la compuso en el año 1938 y el concierto de Aranjuez en el 31, aunque fue estrenado un año más tarde, en el 40. Y Rodrigo más adelante, cuando fue componiendo otras piezas, las reunió 3 de ellas en un compendio, digamos, de piezas que llamó Por los campos de España. Y esta pieza, llamándose En los Trigales, creo que podemos intuir un poco que Rodrigo se inspiró en los campos de trigo de España. Así que espero que les guste.
Vamos a empezar con 3 piezas que hemos seleccionado de la suite japonesa de Maria Linnemann. Son muy breves y nos recuerdan, siempre que las tocamos, a los haiku, esos poemas de 5, 7, 5, o sea, 3 versos nada más, 5, 7, 5 sílabas, en los que se recogen muy poquitas palabras, mucha emoción. El primer dúo se titula Fuji-san, es decir, el monte Fuji, que todos conocemos, hemos visto en muchas representaciones pictóricas. La segunda, Cerezos en flor en Kyushu. Kyushu es la isla más al sur de Japón y es famosa por la belleza que tiene en el mes de marzo cuando florecen los cerezos. Y para terminar, Dontaku Matsuri, que es una de las fiestas populares más famosas de Japón, llena de colorido, esos monstruos y personajes legendarios que son tan bonitos y que hacen los japoneses, como nuestros cabezudos, pero más coloridos.
Bueno, y por último, ya también en modo de agradecimiento y también dando la enhorabuena a todos los premiados, vamos a interpretar una breve pieza de Fernando Sor, el compositor que también toqué antes. Y bueno, es un alegreto que forma parte, son dos piececitas de un opus que compuso. Y bueno, tiene un carácter muy alegre y esperemos que como broche final les guste. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido a este evento, por haber venido a este acto de entrega de premios, a este concierto tan maravilloso. Muchísimas gracias, Marta, Avelina, por vuestras notas, por vuestras manos. Ha sido un privilegio contar con vosotros. A continuación, vamos a dar los premios del primer certamen de relato para mayores de 65, pero antes me gustaría ceder la palabra a Teresa Cardona, que dijese unas breves palabras. Hola, buenas tardes ya. 1.000.000 de gracias sobre todo a Luis, que fue el primero que habló conmigo para invitarme a participar en este certamen. Y tengo que decir que cuando me dijo que era para un concurso de relatos de mayores de 65 años, me tentó la cosa muchísimo más, porque yo creo que a partir de una determinada edad hemos perdido muchísimo engreimiento y muchísima vanidad, y entonces yo creo que ya no hay necesidad tampoco ni de mentir, ni de aparentar, que es lo que hacemos muchas veces los escritores, y creo que es un excelente momento para ponerse a escribir unos relatos verdaderos, que además es con lo que nos hemos encontrado, que es justo lo que estábamos diciendo ahora, que ha sido una decisión muy difícil. Y a mí lo que más me ha alegrado es que hemos coincidido en muchas cosas, que no pasa siempre, y que cuando coincides con alguno que de repente dices, le he dado a este la máxima puntuación, pues es una gran ilusión. Así que muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, Gracias a ti. y espero que por muchas veces. Sí, porque queremos, indiscutiblemente después de esto, hay que seguir, es un camino abierto y los relatos tienen que seguir en años sucesivos. Con esto me gustaría entregar el primer premio. Vale. Perdón, vamos a hacerlo al revés. Bien, Vamos a dar vale. primero el tercer premio. Vale. Por su obra, Aquellos septiembres, a Miguel Ángel Moreno Cañizares. Si lo quieren, por cierto, bueno, no lo hemos dicho, si los premiados quieren leer su obra, tienen el atril a su disposición. Es preciosa. Sí. Voy, Dani. Ya no. Quiero reseñar antes de nada que está escrito en teoría por una mujer, entonces intentar darle el énfasis. Aquellos septiembres. El verano en Madrid siempre se hace largo, incluso infernal, y más si tienes que aguardar 2 meses para salir de la ciudad. En mi familia el veraneo se retrasaba a septiembre. Más barato, menos gente y más fresquito. Y duraba 2 semanas. Les hablo de finales de los 70. Al principio mis padres lo dejaban para la segunda quincena, pero cuando soplaron vientos favorables en su economía, lo adelantaron a la primera. El destino era la zona levantina, donde alquilábamos un piso en la costa. Baratito, insistía mi padre a su interlocutor del otro lado del teléfono, al que había encontrado en segunda mano. Trato directo, de interesado a propietario, sin contrato de por medio. Cada año la misma historia, en busca de la mejor oferta y una docena de intentos por vía telefónica. Hasta que, teniendo yo 15 años, dirigimos los pasos hacia el norte, donde repetimos durante varios septiembres en una modesta vivienda rural, amplia, eso sí, con vistas a la montaña, aunque a cierta distancia, un paseíto de 15 o 20 minutos de la playa. La rutina se interrumpía con el comienzo de las fiestas de la Virgen, que convertían el pueblo en un bullicio continuo. ¡Qué recuerdos!
Los lugareños se mezclaban con los visitantes y los visitantes nos entusiasmábamos con las costumbres de los lugareños. Los muchachos se reunían en pandillas que, a la caída de la tarde, iniciaban la diversión sin límite de horario. La conocí en la verbena, junto a los coches de choque. Estaba con Sergio, su primo, y no se atrevía a montar. Sergio, el hijo del panadero, me había integrado en su pandilla. Noble y bonachón, era el típico chico que cae bien. Ella, Ana María, aceptó montarse conmigo en aquellos locos cacharros. Nos embistieron por todos los lados, pero nunca agradecí tanto esos topetazos mientras ella, con sus gestos de pánico, parecía decirme: te necesito. De allí surgió un romance prohibido, irrefrenable. Entre la caseta de tiro solo conseguí un perrito piloto, la novia, el tren de la bruja, el primer beso a escondidas, las sillas voladoras y algún baile agarrado que aún levantaba sospechas. Me despidió con el dulce sabor de la nube de algodón la noche de un 15 de septiembre después de 2 veranos. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Era sábado. Comenzaba a caer el orvallo y ni me di cuenta de que el agua se confundía con sus lágrimas. Tal vez sea esa la razón de mi añoranza y el motivo para reencontrarnos en septiembre, 35 años después. Como las 2 madres que somos, me ha puntualizado en el mensaje de WhatsApp. El segundo premio de relato para mayores de 65 años es para Liliana Aurora De Lucci Frattini, por su obra La Carta. Sí. La carta. ¿No es temprano para una copa? Augusto se sobresaltó al escuchar la voz de su esposa. Con un gesto rápido, abandonó el vaso sobre la encimera donde se encontraban las bebidas. No antes de poner debajo de la licorera el papel que llevaba en la mano. La necesitaba. Ha sido un día duro. Respondió intentando controlar su voz. ¿A qué hora es la cena? La mujer sonrió desde el rellano de la escalera y le pidió que se diera prisa. Ella se cambiaría enseguida. Él contempló su figura elegante subiendo los escalones y un escalofrío recorrió su cuerpo ante la visión de la espalda, alejándose. La amaba, no podía perderla, pero esa carta... Estuvo ausente durante la velada, avergonzado ante las frases hechas y su discurso plagado de lugares comunes que despertaron en más de un momento la curiosidad de algunos de los comensales. Son demasiado educados como para hacer preguntas, se dijo mientras al finalizar la cena retiraba la silla de la desconocida que habían sentado a su lado. Cuando algunos se reunieron en la terraza para fumar, no pudo evitar la pregunta de Carlos, su mejor amigo, ante su actitud. Augusto movió la cabeza negativamente, aludiendo al resto de los presentes, y le contestó que ya hablarían. Durante el viaje de regreso, el silencio se había instalado en el coche, aunque ello no le impidió descubrir una aguda interrogación en el rostro de su esposa. Ese rostro adorado al que él había impuesto un dejo sombrío y que deseaba borrar. ¿Pero cómo? Sintió una especie de alivio cuando vio a lo lejos su casa. Los criados habían dejado las luces del salón encendidas
y por un instante creyó que la iluminación llegaría también a sus pensamientos, que encontraría una solución. Irene estaba cansada y prefirió acostarse. «Enseguida subo», le dijo mientras besaba su pelo. «Antes quiero ver unos papeles». No mentía. Tenía que ver un papel, pero no de trabajo. Se arrellanó en su sillón favorito. Con las manos sobre las rodillas y la cabeza contra el respaldo, fijó la mirada en la licorera. Allí estaba, debajo de una de las botellas, una carta doblada en 4, releída, arrugada y fatídica. «Querido mío, ¿puedo seguir llamándote querido mío? Ojalá no fuera tan tonta cuando escribo. Las palabras se asustan y se me escurren al intentar atraparlas, aunque puede que haya una que no se me escape. Arrepentimiento. Sé que fui injusta y desleal, si lo prefieres, al huir de aquella manera, pero no pude contenerme. Viví momentos felices y de los otros, pero siempre en algún instante tuve un recuerdo para ti. ¿Hay un lugar en tu vida para esta mujer a la que amaste y que te amó? Prometo enmendar el pasado». «No ha cambiado», pensó Augusto. «Hasta el garabato de la firma sigue siendo el mismo». Entonces pudo contemplar en la transparencia de las cortinas del salón movidas por el aire la imagen deslucida de una mujer que había sido la suya. Recordó aquella otra nota, con una sola palabra: adiós. Había salido a la calle a buscarla entre un viento otoñal que ululaba con voz de pérdida y separación. No la encontró, ni él, ni la policía, ni los detectives a los que contrató. 10 largos años de pesquisa, imaginándola por senderos furtivos, preguntándose qué había hecho mal, dónde estaría y con quién. 10 largos años de soledad, de manos que apretaban su hombro con intención de consuelo, de noches a solas junto a la licorera que se vaciaba más rápido que de costumbre. Y entonces apareció Irene, con su dulzura, su sonrisa, sus manos aladas, y el dolor de la pérdida se esfumó. Ausencia con presunción de fallecimiento. Fue lo que dictaminaron los jueces, una sentencia que lo inscribió como viudo y le permitió casarse con Irene. Esa tarde el pasado había vuelto, con los dientes largos de un dragón que intenta rasgar los sueños para transformarlos en pesadilla. El hombre sentía esa mordedura en las entrañas, el veneno de la incertidumbre, el desmoronamiento de la felicidad. Augusto se acercó al piano para contemplar la foto de su segunda boda. Ella estaba tan hermosa, él tan contento. Otra copa y subo. Una más. ¿Cuántas llevo? Sintió el sorbo del alcohol deslizarse por su garganta como un fuego que transformaba su perplejidad en ira. Ira por 10 años de dolor, de inseguridad y vacilaciones. Ira ante ese temor que le hacía tamborilear los dedos sobre el brazo del sillón, con la cabeza gacha y la respiración agitada. Ira ante un futuro que temía despedazara su presente impecable. En ese momento escuchó una puerta que se abría en el piso de arriba. Levantó la cabeza hacia la balconada y vio a Irene, sonriente, esperándolo. Subió los escalones con la pesadumbre de quien se acerca al cadalso y su mano insegura tendió el papel maldito a su mujer. No vio gesto alguno en su rostro mientras lo leía. Solo le preguntó qué pensaba hacer. «Está muerta», respondió airado. «Lo dijeron los jueces». Ella esboció una sonrisa y rompió la misiva en pedazos antes de contestar. «Los muertos no escriben cartas». Ahora sí. Bueno, este relato a mí me encantó, la verdad. El primer premio del concurso de relatos va a Vicente Moreno Nieto por su obra Romance de la cantina.
Quería aprovechar también para agradecer a la asociación este tipo de iniciativas que son muy elogiables. Y al final, por supuesto, que es una labor que sé por experiencia que puede ser un poco agotadora, pero también muy gratificante. Otra cosa, yo leo bastante mal. Quiere decir que si veis que me pongo rojo no será por la emoción, sino que me estoy quedando sin aire. O sea, una ambulancia cerca mejor. Bien, romance de cantina. Cuenta la leyenda que aquel fue un año raro, en el que todo se hizo de forma diferente y nadie sabía cómo sería el día siguiente o si habría un día siguiente. Por eso a nadie le extrañó que en la mañana del día 5 de enero la administradora se plantara en el centro del salón comunal para anunciar a los residentes que se había programado una salida organizada para ver la cabalgata de Reyes desde una zona de la avenida especialmente acotada para los habitantes de la residencia de mayores. Así pues, a las 6 de la tarde empezó la operación de desalojo del edificio. Se formaron pequeños grupos de internos en los que los más válidos se encargaban de empujar las sillas de ruedas de los que tenían problemas de movilidad. Todo ello bajo la supervisión de un auxiliar. Descendieron con cuidado la rampa de acceso y salieron del edificio en dirección al centro de la ciudad. También dice la historia que el último grupo, guiado por Abdul, el auxiliar sirio, se quedó rezagado y al llegar al primer cruce tomó una dirección diferente al resto de la comitiva y se dirigió hacia el camino de tierra que conducía a la ermita. Tras el guía iba Mariano, taxista jubilado, que empujaba la silla de ruedas del profesor Benítez, siempre cabreado. «Podías esquivar algún bache, compañero, que te los tragas todos», gruñía mientras daba tumbos en la silla. 40 años conduciendo y me vas a hablar de baches, cenutrio. Cerraba el grupo Guillermo, el poeta aficionado a quien todos llamaban Shakespeare, bufanda de lana al cuello y las manos en los bolsillos del gabán mientras declamaba un soneto. Cuando 40 inviernos pongan cerco a tu frente y caben hondos surcos en tu vello sembrado. Pronto dejó de oírse el bullicio de la caravana festiva, que marchaba por las calles de la villa, y las sombras cayeron sobre los caminantes. Abdul encendió la linterna de su teléfono para alumbrarse, seguido a poca distancia por los 3 abuelos que resoplaban camino arriba, hacia la pequeña iglesia semiderruida que ya veían cercana y en la que una figura, envuelta en una pelliza de pastor, pateaba el suelo y palmoteaba para sacudirse el frío de enero. «Si tardáis un poco más os quedáis sin coñac», gritó el hombrecillo, y su voz lanzó una nube de vapor que al salir de su boca se mezclaba con la niebla de ese frío de enero. Al llegar a la ermita, Abdul se detuvo y dirigiéndose a su nuevo acompañante les pidió el dinero. 10 euros por cabeza, que recogió y entregó al hombre en la pelliza a cambio de una bolsa de la compra en la que tintineaba el sonido inconfundible de botellas de cristal entrechocando. «Seguidme con cuidado, que la senda está fragosa». El hombre, linterna en mano, encabezó la marcha alrededor de la ermita, hasta llegar a una cancela que daba paso al pequeño cementerio, rodeado por una cerca de piedra mohosa. «Yo marcho, que hace frío, podéis entrar». Una vez más, Abdul lideró al grupo, el teléfono alumbrando en una mano y la bolsa de Mercadona en la otra. Sortearon unas cuantas tumbas mohosas, coronadas por cruces de piedra, hasta que llegaron junto a una lápida con una inscripción grabada. Mada Kasienka, 1990-2020. Mariano aparcó la silla del profesor lo más cerca que pudo de la tumba y luego se recostó contra el árbol más cercano, resoplando por el esfuerzo del viaje. El poeta sacó un librito del abrigo y empezó a recitar con voz temblorosa. «Mas si vives tan solo por no dejar recuerdo, muere célibe y muera contigo tu figura».
Abdul sacó vasos de la bolsa y los repartió a los 3 viejos. Después abrió la botella de soberano y se la pasó al profesor, que se encargó de llenar los vasos. Para vosotros el coñac, yo prefiero los cigarros que ponen contento. El auxiliar se retiró y se sentó en el borde de otra tumba para liar un cigarrillo. Así estuvieron un buen rato, los hombres brindando por el recuerdo de la joven Mada. Por Mada, que aunque era polaca, hablaba español mejor que algún taxista que conozco, decía Benítez, echándose un trago al coleto. Por Mada, la mejor auxiliar de toda la residencia, brindaba Mariano. Por Mada, que me recitaba versos de Rilke en alemán, sollozaba Guillermo. Varias rondas más tarde, Abdul terminó el tercer porro y se levantó para organizar la vuelta a casa. Los hombres se despidieron de su amiga muerta con voz temblorosa y ojos húmedos. Mariano volvió a empujar la silla de Benítez y Guillermo dejó su libro de poesía sobre la lápida de Mada. La niebla se había vuelto espesa al salir del cementerio. El teléfono de Abdul sin batería dejó de alumbrar y tuvieron que guiarse por la intuición para encontrar el camino de vuelta. Todavía se oye por las cantinas canciones que cuentan la historia de los hombres que bajaron del cementerio por el sendero equivocado y nunca llegaron a la residencia. Hay quien asegura que todavía vagan por las trochas del monte, otros dicen que acabaron en el barranco de Despeñacabras. Todo eso ocurrió en el año de la primera pandemia, cuando pensábamos que pronto llegaría la vacuna y todo volvería a la normalidad. Gracias. A continuación vamos a dar los premios del tercer certamen de poesía, no sin antes ceder el testigo a Mariano, que nos diga unas palabras. Buenos días. Efectivamente, cuando la asociación Florida Blanca la conocí hace años, hemos estado siempre de la mano, colaborando conjuntamente, porque es que para mí saber que se dedican a la poesía y al teatro, por visto, ya los relatos y la música, es maravilloso. ¿Ya? Entonces, ¿no? Vamos, solamente ya con la poesía y el relato ya me tenían ganado, ¿no? Para mí es todo, la vida es la poesía, sobre todo, por el teatro. La poesía porque no solamente ya es decir estos 3 grandes temas, no sé, la naturaleza, el amor y la muerte, no. Está siempre en todo poema, hay algo detrás, algo delante, dentro de esas palabras, lenguaje de la especie humana, por la cual se hace alma del mundo, y está el miedo, la pesadumbre, lo finito, la soledad, la lucha contra lo finito, lo infinito, lo sobrehumano, el más allá, lo imposible, los deseos, tantas otras emociones del ser humano. El teatro, bueno, pues es pasarlo a otro, meternos en la piel de otro personaje para conocernos mejor, para llegar, como bien decía en sus palabras Daniel Mustiele, a la paz, a la felicidad y nunca a la guerra. No digamos ya con esto de la gemela, para mí, el alma del mundo, la poesía, y su alma gemela, la música. Y además, da la casualidad que para mí es una sorpresa, ¿no? Más allá de Joaquín Rodrigo, que sea Castelnuovo Tosquedo, en lo que aplaudieron mi tesis doctoral sobre Juan Ramón Jiménez, pues me ha alegrado muchísimo y hace de que me haya alegrado más de que me haya pedido mi amigo Daniel, mi amigo Luis Miguel, que presidiera este jurado de poesía, el cual no sé si vaya a empezar por el tercero. Por el tercero. Pues entonces, dar el primero. Bien. Muchas gracias, María. El tercer premio de poesía es para la obra La soledad del cántaro, de Elena Moratalla Moratalla. Como no ha podido asistir, nos ha mandado un pequeño vídeo de saludo y agradecimiento y recoge el premio y recita el poema en su lugar Juana García, compañera de nuestra asociación.
Hola, buenos días. Os hablo desde el Picazo, pueblo de Cuenca, donde estamos a punto de comenzar las fiestas patronales. Por ese motivo no he podido asistir a la entrega de este premio y como me veis estoy vestida ya de manchega para comenzar pronto a bailar la jota. Bueno, quiero deciros que estoy muy agradecida de que me hayáis otorgado ese premio y me ha emocionado un montón recibirlo. El premio es por el poema La soledad del cántaro, que lo voy a dejar en la voz de Juana García, para que ella lo lea, que lo va a hacer muy bien, seguro, y espero que os guste. Pues bien, pues muchas gracias a la Asociación Cultural Florida Blanca y a todos los escorpianos. Hasta pronto. La soledad del cántaro. Al final nos hemos contagiado de la amargura, de la fiebre que no se mide con mercurio, pero que provoca el mismo desconcierto. Nos ha atacado un virus llamado desesperanza. Nos falta el aire de la fe en la hiedra para respirar la paz de los palomos. Mientras queremos sobrevivir al caos, nos inventamos nuevos enemigos para compensar la oscuridad de las ovejas. Y nos quedan aún tantas ofrendas por desenvolver junto a las luciérnagas en las sosegadas noches de este invierno, que sería tristísimo que ahora, justo, quisiéramos desgajar solos las petunias, encoger la noche al silencio de las tortugas y desnudar los presagios de las golondrinas. No hay otro momento menos indeseable dentro del solitario cántaro que el eco en la escalera del vacío. A los pies de la cama, un relente intenta conquistar mi cálida cintura, sin tus manos rodeando mis rodillas. Como no es para mí. El segundo premio de poesía Florida Blanca es para Cristina Carrizo Altuzarra. Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias a la asociación, también al ayuntamiento y bueno, la obra que ha sido premiada la componen 3 poemas y se llama Precipicio y bueno, pues los voy a leer. El primero se titula Diamantes pasajeros. Tengo un trato. Si vuelves, jamás te preguntaré dónde fuiste, por qué te marchaste o si me añoraste. Tan solo me sentaré a tu lado, me reiré con tus aventuras y te abrazaré cada vez que tu voz tiemble. Yo también me fui muy adentro, no preguntes si volví, si marché sola ni si me quedaré por ti. Mi viaje fue improvisado, accidentado, con unas fuertes perturbaciones que me rompieron en 1000 pedazos. Todavía estoy buscando los trozos que volaron por los aires. Algunos dicen que me vieron en Londres, otros en Buenos Aires, y los que se quedaron saben que jamás salí de Madrid. Tengo un trato. Tú me abrazas y yo te beso, como si el tiempo hubiera curado las heridas de un viaje que jamás tuvo billete de vuelta. Tengo un trato. Yo te acaricio y tú me arrancas como si las ramas del árbol que alimentamos nunca se hubieran secado. Tengo un trato. Yo te amo y tú me amas como si este viaje nunca hubiera empezado.
Olvido. Yo, si quieres, te olvido, pero los recuerdos se vienen conmigo. Puedo olvidar tu nombre, que la suma de sus letras cabe en los dedos de mi mano, y que la última vez tu cumpleaños cayó en sábado. Puedo olvidar tu número de teléfono, la talla de tus calcetines y cómo se te rizaba el pelo en verano. Pero dime, ¿cómo hago para deshacerme de las mariposas que anidaron en mi tripa, borrar la sonrisa que dibujaron tus labios y quitarme esta estúpida manía de quererte tanto? Si quieres, te devuelvo las fotos, el imán de Cádiz de la nevera, tu cepillo de pelo y el atrapasueños que compramos en Formentera. Pero dime, ¿cómo hago para devolverte las olas que saltamos, los conciertos que gritamos, las lágrimas que besamos y echarte tanto de menos? Que sí, que si quieres te olvido, pero déjame los recuerdos de nuestro primer beso, de nuestro verano en invierno y de las noches sin freno. Yo te olvido, pero los recuerdos son míos y esos no te los devuelvo. Y por último, las ganas. ¿Cómo me arranco estas ganas de querer verte, hablarte, besarte a cada instante? ¿Cómo me las arranco, las borro, las saco o las sacudo de mi cuerpo? A todas horas tú, cada día tú y por la noche nosotros. Quiero abrazarte tan fuerte que se borren los huecos, sobrevivir al accidente de nuestros cuerpos y salvarnos de este incendio. Quiero matar estas ganas de lo que no puede ser nuestro, de tus besos, tus abrazos, los te quiero entre los dedos, los llámame mañana, cuánto te echo de menos. Gracias. Bien, y ahora tras un redoble de tambor o de guitarra, el tercer certamen de poesía Florida Blanca tiene el honor de dar el primer premio a la obra Ay del corazón de Brunilde Román Ibáñez. Sí. Gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Florida Blanca por esta iniciativa, al Ayuntamiento y al jurado. Este poema nace de Sus semillas, un verso de Miguel Hernández, que seguro todos conocéis, a las saladas almas de las rosas. Digamos que la raíz de todo el poema viene de aquí, porque lo primero que nace tras la destrucción son hojas de hierba, briznas, semillas, flores, rosas. Así que, por Miguel Hernández, ay del corazón. Ay del corazón que no desborda. Ay del corazón que no alza el vuelo, que no sostiene la risa al mar, la rosa al mundo, que no mira la muerte, al sol, al mismo ser, la embravecida carne, el ave luminosa y el milagro. Ay, del corazón que no resuena, con la garganta henchida de campanas, de estrellas que cantan en la tarde lejana, de la boca cierta que esculpe tu voz en mi silencio. Yo miraré a los ojos, a las almas heladas, a las armas que sin amor vierten sus días a las sombras del derrotado cuerpo, a la estéril mentira, al poder que no es poder sino miseria. Ay del corazón que no ha bebido del cuenco sagrado de la vida, el pálpito encendido, la verdadera luz en la piel que se ama y que nos ama. Cuenco generoso de la sangre que lucha y ríe y canta, de la savia que sube por los brazos unidos, del amor
que nos llena la espalda de trigo cereal, pan de lo humano, de las alas las manos, del azul la esperanza. Ay, del corazón que no desborde. Gracias. Bueno, pues agradecer muchísimo al público que ha venido hoy, agradeceros de nuevo por vuestra colaboración, por acompañarnos en este día tan especial. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado en estos certámenes. Prometemos que el año que viene repetiremos porque seguimos con ese afán y con esa insistencia de promover la cultura, de promover la escritura, de promover la lectura, y creemos firmemente que a través de estos certámenes es la manera correcta de hacerlo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por el apoyo y por la colaboración en todo momento, Concejalía de Cultura, Concejalía de Turismo por el tema de las bolsas, los regalos para los premiados. Muchísimas gracias, de verdad. Seguimos avanzando. El 14 de este mes, si no me equivoco, 14, que es viernes, tenemos Tempo de Poesía. Es el ciclo que hacemos mensualmente de poesía aquí en Casa de Cultura. Están, por supuesto, invitados y espero que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias.